Saludos, Dios te bendiga. Aquí el pastor Julio Rodríguez de la Iglesia de Nazareno de Country Club para nuestro estudio bíblico virtual. Gracias por estar conmigo en esta noche y espero que el mismo sea de bendición para tu vida. Hoy vamos a entrar en una serie de estudios bíblicos relacionados a la historia de la Iglesia del Nazareno. Vamos a tratar de poder utilizar algunos miércoles de este mes de agosto, o todos los miércoles, para resumir y hablar sobre la historia de la Iglesia del Nazareno. Así que aquellos que quieren conocer cómo se fundó nuestra iglesia o quieren repasar lo que es la iglesia, les invito a que permanezcan y que lo puedan seguir a través de YouTube y que lo puedan estudiar, ¿verdad?, con más calma. Así que quisiera comenzar con una cita muy importante de Anastasio, que es el obispo de Antioquía y de toda Albania en la antigüedad. Y ahí viene la pregunta de por qué es importante estudiar la historia de nuestras iglesias, o la historia, en este caso, de la iglesia de Nazareno. Escucha bien lo que él dice. Porque la iglesia debe ser la comunidad con memoria, que recuerde tanto sus logros como sus problemas, de tal modo que la memoria haga que el pasado se convierta en presente y defina decisivamente el futuro. La capacidad de recordar significa renovación, situarse en el corazón de la historia, de modo que podamos ser realmente contemporáneos y universales. Hermosa palabra de la antigüedad, hermano, que tiene una vigencia importante. Es necesario conocer nuestra iglesia, así como es necesario conocer nuestras raíces, tanto personal, familiar, como también de pueblo. Es importante conocerla. Pues qué bueno también que es importante conocer la historia de nuestra iglesia. Así que la misión de la iglesia de Nazareno consiste en responder a la gran comisión, y todos los conocemos, que está en Mateo 28, allá al filo de Mateo, versículo 19, donde dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso es que nuestra iglesia está sobre 162 países alrededor del mundo, sobre 30,000 iglesias y sobre 2 millones de miembros. Pero no estoy diciendo esto en carácter, ¿verdad?, de uno enaltecerse, sino que hemos tratado desde el inicio de la fundación de la iglesia de hacer la voluntad de Dios, y son millones de almas que han llegado a los pies de Cristo. Así que el objetivo primordial de la iglesia y la iglesia del Nazareno consiste en llevar adelante el reino de Dios por medio de la preservación y propagación de la santidad cristiana, como lo establece la Escritura. Ese es nuestro punto de partida, la santidad cristiana. Las palabras anteriores revelan la direccionalidad del accionar de la iglesia de Nazareno como denominación. Ese es el fundamento de que somos una denominación mundial, ¿verdad? Por supuesto, esta direccionalidad no es accidental, más bien responde a un legado, a una herencia que ha sido transmitido una y otra vez por los nazarenos alrededor del mundo, con el propósito de difundir la misma convicción que animó a los fundadores en los momentos iniciales de la iglesia. Desde que surge nuestra iglesia, una iglesia misionera. Por lo tanto, por esta razón es importante conocer, ¿verdad?, que desde el principio tuvo esa visión de poder llegar hacia otros lugares. Vamos a hablar ahora del contexto social y religioso del surgimiento de la iglesia de Nazareno, y vamos a tomar de partida la historia. Tal vez a algunos no les gusta la historia, pero es importante remontarnos y retocar la historia. Y esta historia comprende desde el 1858 hasta el 1900. Antes de poder entender cómo es que la iglesia de Nazareno surgió, es necesario mirar, ¿verdad?, por un momento lo que sucedía en la Norteamérica del siglo XIX. Acompaña. Dice: al ganar la guerra de independencia de Inglaterra, que fue desde el 1776 hasta el 1783, Estados Unidos comenzó a formalizarse como una nación. Al principio del siglo XIX, de los 1800, los estados estaban en el este. Si miramos a Estados Unidos, está el este, está el oeste, está el norte, el sur, pero estaban casi todos en el este. La mayoría de la gente estaba compuesta por inmigrantes. Recordemos que de ahí venían los barcos, que era la manera de transportarse, y por eso es que llegaban a eso, donde habían puertos, que era en el área del oeste, ¿verdad?
Así que la mayoría de la gente estaba compuesta por inmigrantes. Y de eso conocemos. La gente habla 100% de norteamericanos los únicos 100% son los indios de allí, ¿verdad? Las reservaciones que quedan algunas. Así que la primera hora vino de Europa y por diversas razones, alguna de ellas fue la persecución religiosa, pobreza en sus países, problemas de alimentación como pasó en Irlanda y un deseo de comenzar una vida mejor en el nuevo mundo, que eso es lo que ofrecía Norteamérica. Como les iba diciendo, por eso es que ingleses, escoceses, irlandeses, alemanes, judíos, rusos, italianos y gente del este de Europa, entre otros, llegaron a establecerse en estas nuevas tierras que prometían mucho. Era una tierra virgen donde cada cual podía ganar y echar hacia adelante, obviamente trabajando duro, y aquellos que tenían el deseo de trabajar duro lo pudieron hacer. Un movimiento pionero durante esos primeros 50 años, moviéndose del este, recordamos del este, hacia el oeste, conquistando territorios. Eso tú has visto montones de películas, has visto las carretas, los jinetes, la gente tomando las tierras que estaban llegando, hermano. Así que ahí entonces se establecieron pueblos y se enfrentaron a diferentes peligros. Algunos de ellos eran los indios en aquel momento porque estaban invadiendo sus tierras y algunas enfermedades. Más siempre existe la maldad, ¿no? Así que los que empujaron sus vagones o carretas en esa línea de avance eran personas con un espíritu aventurero y con mucho coraje, oiga, y una visión de futuro. Querían echar hacia adelante. Yo creo que es lo que le hace falta a la humanidad en este tiempo, querer ese deseo de echar hacia adelante. Así que muchos de ellos tenían firmes convicciones religiosas, pero de diversos trasfondos. Recuerden que venía de Europa, de Inglaterra, los anglicanos, y venía de otras creencias, ¿verdad? O convicciones religiosas. Como la área de empuje a la frontera era movible, ellos según iban llegando y delineando, se iban moviendo, no había al principio santuario, o sea, iglesias. Y como la gente era religiosa, solían armar una reunión en la frontera, que no es otra cosa que un culto, donde personas de diferentes trasfondos y de denominaciones se juntaban muchas veces para celebrar cultos muy jubilosos. Y eso es un dato importante. Sé que todos aquellos que venían tal vez de los anglicanos y otros, pero había una necesidad de buscar de Dios, pues hermano, armaban esos cultos, llamaban luego cultos campestres, ¿verdad? O reuniones campestres, donde alababan al Señor y cada uno pues lo adoraba según, ¿verdad? Era lo que conocía. Y creo que la historia nos dice que eran cultos muy avivados, muy llenos, ¿verdad? Así que los cultos en la frontera traían un espíritu de adoración muy dinámico y avivado, como estaba diciendo, necesario en aquel momento. Muchas veces eran interdenominacionales en el carácter de que se unían de muchas denominaciones, se unían para adorar al Señor. Como habría nuevos territorios, estaban listos para nuevas ideas. Y fue en este movimiento que nacieron varias de las sectas, como por ejemplo los adventistas y los mormones. Hubo diferentes interpretaciones de la escritura con diversas conclusiones, pero a la vez había un espíritu de avivamiento y muchas vidas fueron cambiadas con el poder de Dios. Recordemos que Dios, en su misericordia y en su haber, también tocaba a estas personas que querían, aún dentro de sus limitaciones, querían adorarle, ¿verdad? Así que a medida que llegaban a establecer pueblos, construyeron iglesias, muchas de las cuales eran metodistas. Y este dato es importante, porque nuestra iglesia surge, ¿verdad? Nuestro fundador surge, y algunos otros fundadores y seguidores surgen de la iglesia metodista y de otras denominaciones. Pero es bueno tener ese punto muy claro, mantenerlo por aquí, guárdalo por aquí, ¿verdad? Que los metodistas eran uno tal vez de los más que estaban agresivos en seguir llevando la palabra, propagando las buenas nuevas de salvación. Así que era una masa de gente muy valiente que conquistó el territorio enorme hasta la costa pacífica. Por eso les dije, estos hombres y mujeres que salieron del este, trabajaron y llegaron hasta el oeste, hasta llegar al tiempo, ¿verdad?, de lo que llamábamos la costa pacífica,
Y en el año 1869 el ferrocarril se hizo una realidad y se llamó el ferrocarril transcontinental de este al oeste. Este ayudó para establecerse pueblos y unió a las ambas costas, llevando alimentos, provisiones. Así que fue un gran logro en ese tiempo. De ahí donde llegaron muchos inmigrantes chinos y de otros lugares que subieron también para que entonces pudieran ayudar en la construcción, ¿verdad? Hubo mucha enfermedad y enfrentamiento con los indios de diversas tribus. La vida era sumamente dura. Profecía promesas de nuevas tierras y expectativas como la tendría, ¿verdad?, el que abre una obra. Muchas personas durante estos años formaron pequeños pueblos de agricultores en toda la nación. Algo importante, al correr del siglo XIX, que está en los 1800, la población iba aumentando aceleradamente. Hubo muchas olas de inmigrantes, como dije, de Europa, buscando una mejor vida en este nuevo mundo, pero también entrando en ese siglo, ¿verdad?, de los 1900, que es el siglo XX, hubieron también grandes emigraciones o inmigraciones, venían del tercer mundo, como ellos le llaman, especialmente del resto del continente americano. De ahí que mexicanos y otros de Sudamérica, todo esto subieron y llegaron entonces, y todavía vemos que hay ese gran movimiento, y Puerto Rico fue cuna de eso en los años 40, en los años 50, ahora cerca de la pandemia lo hemos revivido, también cuando María, así que sigue siendo eso también, ¿verdad? Quisiera hablar lo que era una semana típica de reuniones, de cultos, lo que le llamamos campestres, cómo era que ellos se reunían para adorar a Dios. Así que era otro de ese factor religioso, donde hablamos de esas reuniones campestres, ¿verdad? Ellos decían en inglés camp meetings, que se llevaban a cabo a menudo durante ese siglo XIX y parte del siglo XX. ¿Verdad? Estas reuniones o cultos eran un poco diferentes a los cultos en la frontera, porque se llevaba a cabo ya cuando los pueblos se habían establecido. Luego de pasar la voz a la gente alrededor, se fijaba un terreno que podía ser acomodado, ¿verdad?, que podía acomodar gente. Solían escoger un sitio sombreado donde pudiera tener agua de río, con espacio de acampar las carretas, que hubiera heno o pasto para, ¿verdad?, para sus caballos y que ellos pudieran tener lo básico, ¿no? Como varios centenares de personas llegaban a estos eventos, constituían santuarios rústicos con madera como asiento y a veces un techo de rama o tal vez una tienda o carpa para las reuniones. O sea, ellos se establecían en ese momento ahí. La gente llegaba con sus vagones o sus carretas, con sus campers, diríamos ahora, con su familia, con su comida y a veces sus pollos, y hasta llevaban hasta sus vacas también. Estacionaban allí sus campers, sus carretas, y allí vivían y comían por un espacio de tiempo. Los cantos eran muy animados y los cultos muy bulliciosos. Eso es algo que siempre se ha resaltado, porque había una alegría y un gozo de estar juntos alabando al Señor. No era esta denominación, no era la otra, sino era un grupo de hombres y mujeres que querían alabar a Dios. Hubo buena prédica de la palabra y muchas personas llegaban a estas reuniones para arreglar sus vidas con Dios, obviamente para aceptar al Señor. Así que estos cultos o reuniones campestres tenían una gran función social. Así que los pequeños agricultores que vivían un poco alejados unos de otros usaban las noches alrededor de la fogata para comparar experiencias. Las damas tenían clases de cómo hacer las famosas colchas, lo que llamamos quilting. ¿Se acuerdan que eso es de pedazos de diferentes telas y cómo lo bordaban? Y otra cosa práctica que quisieran compartir. Así que era algo social, podían hablar, podían interrelacionarse. Acuérdense que estaban distanciados, aquel agricultor estaba por allá, por un sitio muy lejano, pero hasta estas reuniones rendía un aspecto social importante, lo mismo que existe hoy en día con nuestras iglesias. Cuando llegamos a iglesia, una comunidad fue una familia, nos saludamos, aún con el COVID, aún con el distanciamiento y con el cuidado, nos saludamos, nos vemos, compartimos y nos gozamos. Hermano, es lo mismo, es terapéutico. La iglesia, ciertamente, que hace una función espiritual, pero terapéutica también.
Así que la semana estaba llena de actividades, cultos de oración, cultos de adoración para la familia, y en la noche una buena predicación evangelística con un llamado al altar para conversión o para buscar la entera santificación, que era lo que se buscaba y se predicaba. Recordemos que el aspecto metodista estaba por ahí. Así que eso era parte de lo que había en aquel lugar. Pero había muchachos y señoritas que se enamoraban en estos eventos, así que ellos aprovechaban, como todavía sucede en nuestras iglesias, cuando están esos famosos campamentos de verano también, de ahí surgen muchas parejas, ¿no? Que algunas de ellas pastorean en nuestra iglesia actualmente. Pero una oportunidad para conocer otras personas fuera del círculo familiar, y el contacto entre jóvenes cristianos de diferentes pueblos resultó en la formación de hogares cristianos importantes, con una base cristiana. Ver lo importante de llevar a nuestros niños a la iglesia, de estar allí. Así que las reuniones campestres que tuvieron lugar durante todo el siglo XIX permitieron que la iglesia llegara donde no había edificio, y los domingos de la reunión campestre, de los cultos campestres, la gente de los pueblos cercanos venía a participar y a aprender. Así que a principios del siglo XIX, estamos hablando en el 1811, el obispo metodista de Asbury reconoció que había unas 500 reuniones en cada año, ¿no? Y que la participación anual en conjunto era sobre 10,000 personas. Así que era un gran proceso evangelístico de aquellos tiempos. Vamos a hablar que ahora la iglesia metodista comenzó a declinar espiritualmente. Recuerda que fue una de las que tuvo mayor presencia, donde muchos de sus ministros, ¿verdad?, fueron también a aventurar y ser parte de esta ola de migrantes, y tenía una gran presencia. Pero pasaba algo dentro de sus filas, en la iglesia metodista, ¿verdad? Y el movimiento de la prosperidad del país fue un elemento, y también esa industrialización. Así que los países fueron ganando. Ya no era todo agricultura, no era ganado, no era otras cosas, sino que vemos entonces que empieza la industrialización, y con eso van a llegar personas, y vamos a ver qué es lo que está pasando en esos momentos. El asunto realmente controversial y que siempre estuvo presente era el de la esclavitud, especialmente en el sur, y este problema causó mucho malestar. Los del norte sentían profundamente que la esclavitud debía abolirse de una vez por todas, y recordamos ahí que a un Abraham Lincoln que tuvo una participación en todo eso. Así que desde 1845 hasta 1855, la vida religiosa en los Estados Unidos había perdido su vigor. ¿Por qué había perdido su vigor? Porque habían otras cosas que llamaban la atención. Aunque Gran Bretaña había abolido la esclavitud en el 1834, todavía persistía la costumbre en Norteamérica. El sur insistía en mantenerla, cosechando severas críticas de los estados del norte, ¿no?, de los países del norte y del pueblo cristiano. Sin embargo, en toda esa situación, Dios permitió un gran avivamiento que fue desde 1856 hasta el 1858. En la ciudad de Nueva York, que tenía en ese entonces 800,000 habitantes, muchas personas comenzaron a orar porque veían unos cambios. Durante el 1857, 10,000 hombres de negocio se reunieron cada día para orar por un avivamiento. Ve lo importante de la oración, hermano. Cuando la iglesia ora, oye, Satanás se enoja. Eso yo lo he vivido como pastor en muchos momentos. Y cuando la iglesia quiere seguir orando, buscando su poder, se enoja con todo y se enoja hasta con el pastor, hermano. Y eso siempre es así. Pero para febrero de 1858, Dios estaba visitándolo de una forma muy poderosa. Ahí surgen dos jóvenes que están dentro de la historia cristiana norteamericana y de Inglaterra, porque visitaron también poderosos. Uno se llamaba Carlos Finney y el otro Dugald L. Moody, como conocemos, Moody. Así que la iglesia metodista en ese tiempo de avivamiento creció. Estaba establecida, principalmente en Nueva York y en otros lugares. El doctor Edwin Orr, en su tesis doctoral para la Universidad de Oxford, reportó un crecimiento de la iglesia en Estados Unidos de 1 millón de personas y otro 1 millón en Gran Bretaña, solo por el espacio de 2 a 3 años. Fíjese, fue una gran cosecha de almas en aquel momento. Sin embargo,
surge la guerra civil. Estamos hablando de Abraham Lincoln en ese tiempo, donde el norte quería emancipar a los esclavos y los del sur no querían. Estamos hablando de un periodo desde 1861 hasta el 1867. Así que la guerra civil se dio entre los del norte, los proponentes de la Unión, quienes querían abolir el esclavitud, y los del sur, los confederados que querían mantenerla. Se estima que por lo menos 618,000 personas murieron en batallas muy sangrientas. Después de 6 años de fratricidio, Abraham Lincoln, con los de la Unión, declaró la esclavitud abolida. Sin embargo, los sentimientos hostiles entre los dos grupos perduraron por varias décadas después, y aún 50 años después había un sentimiento de rechazo entre los del norteños y los del sur. Quiero que presten atención que ese avivamiento de santidad trajo, ¿verdad?, desde el 1858 hasta el 1888 una gran bendición, tanto para Inglaterra como también para Norteamérica. Así que las raíces de la Iglesia del Nazareno se remontan entonces al ya mencionado avivamiento de santidad proporcionado por la Iglesia Metodista, y de ahí Juan Wesley, ¿verdad? Primero en Inglaterra y luego en las colonias entonces americanas. Analicemos lo que implicó este avivamiento de los Estados Unidos a mediados y ya bien entrado el siglo XIX. ¿Cuáles fueron los desafíos del mundo moderno a la fe cristiana para aquel tiempo? En lo que resta del siglo XIX, de los 1800, Estados Unidos entra en una etapa de modernización, como ha sucedido en muchos de estos pueblos. La revolución industrial comienza, con ella la transformación de las grandes ciudades, especialmente Nueva York y otros lugares de la costa, ¿no? Venían más y más gente de esas olas de inmigración desde Italia, desde Europa, desde Irlanda, entre otros pueblos. Antes había una situación de reclamar tierra, de avanzar conquistando el país, pero al finalizar el siglo, muchos de los inmigrantes terminaron trabajando en las grandes fábricas desarrolladas por la revolución industrial, que estaban mayormente en la parte del este. Muchos también vivían en una situación de pobreza, muchos pueblos, entre ellos también los orientales, que ayudaron a abrir, ¿verdad?, las vías del tren, quedaron entonces sin trabajo en aquel momento. También aparecen las filosofías de moda en Europa, como la evolución de las especies por Darwin, la psicología de Freud, las líneas de teología liberal, comenzaron a escucharse en las aulas universitarias también, ¿no? Estas ideas liberales comenzaron a afectar el país y por ende el pueblo cristiano también. Al finalizar el siglo XIX y al comienzo del siglo XX se dieron lugar a varias invenciones revolucionarias: el automóvil, volar en aviones, la electricidad, la fotografía, el cine y las grandes máquinas necesarias para la fábrica. Fue algo extraordinario, hermano. La era de la industrialización empezó en Estados Unidos y comenzó a surgir como una potencia mundial de Estados Unidos, ¿verdad? Eso, en medio del ambiente descrito en estos momentos, la fe cristiana y la búsqueda de la santidad tuvieron que enfrentar varios desafíos, como también los enfrentamos en este tiempo. Ahora vamos a ver los pensamientos de un gran hombre de aquel tiempo, hombre cristiano, pensamientos de Timothy L. Smith. 1. Mire cómo él lo recoge. La iglesia metodista había tenido una división. De ahí surgió la iglesia metodista libre. Sabemos que la iglesia metodista, pues, tiene, ¿verdad?, los metodistas y la iglesia metodista libre. Surgió en el 1859. El evangelio de la perfección cristiana, la santidad como conocemos, se iba convirtiendo en un credo acompañado de luchas y muchas discusiones, porque la gente quería vivir al toro de la modernización, y recordemos que entonces se estaba metiendo eso también en las iglesias. ¿Sucederá en nuestro tiempo? Pues claro. En el futuro próximo habría movimientos que deberían encargarse de unir los fragmentos del movimiento de santidad.
La modernización, la revolución industrial y las nuevas filosofías trajeron gran confusión espiritual a las personas de aquel tiempo, humildes de aquel tiempo. Después de la guerra civil, la introducción de la Iglesia Católica Romana fue muy grande y de las nuevas formas de vida de Estados Unidos. Convirtieron a la sociedad de una rural a una urbana o industrial, pero a la vez trajo consigo grandes problemas morales y sociales. ¿Sucederá lo mismo en este tiempo? Creo que sí. Quisiera continuar con los pensamientos de Timothy Smith para que veamos entonces qué es lo que estaba pasando. La agricultura se convirtió en una empresa especuladora, se sabía cuál iba a ser el futuro. Muchos viajaban entonces del oeste en busca de las grandes fábricas y toda aquella expansión que estaba de la industria al este. Había una sospecha entre los campesinos, ¿verdad?, hacia los ricos, y eso empezó a dividir como que la parte entonces del norte más industrializada y eso, y la del sur, que entonces estaba, ¿verdad?, de otra manera, con la situación que había los esclavos, y también el este, que era algo que estaba urbanizado, ¿no?, que era muy diferente. Las iglesias se enredaron en la secularización, muy peligroso, a la vez que cayeron bajo el embrujo de las riquezas y el poder, y entonces empezaron edificaciones y cosas, ¿verdad? Y esto hizo más difícil la tarea de predicadores de santidad, porque requería de ellos un mayor esfuerzo de la vida. Así que la nueva fe del modernismo hizo pensar que este era capaz de enderezar las injusticias sociales, cuando sabemos que el único que puede ayudarnos se llama Jesucristo. Y finalizo este tiempo hablando de que el laicado fue blanco fácil de el evangelismo social, de todo lo que había, ¿verdad? Creían que este evangelismo aprobaba los festivales en las iglesias y los bailes en la escuela dominical. ¿Qué ustedes creen de ese tiempo ahora que ha habido iglesias que están en eso? La fe hueca y vacía prevalecía en el sentido de que la educación, la democracia, el cristianismo liberal, que pronto habrían de aparecer en el mundo. O sea, estaban propiciando eso, un evangelismo liberal. Hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, siempre se mantuvo un remanente que nunca dejó de predicar la santidad como respuesta al problema del pecado personal y el social. Hasta aquí vamos a dar nuestra parte. El próximo miércoles vamos a continuar, vamos a entrar un poco más en detalle, pero le hemos dado de cómo era lo que estaba pasando en ese momento. Pero vamos a aprovechar para orar siempre por mis hermanos y mis amigos que nos sintonizan. Padre, te doy gracias por cada hermano, por cada amigo que ha prestado de su tiempo. Qué bueno que podemos hacer un alto a lo que usualmente son los estudios bíblicos y podemos entonces hablar de lo que es nuestra historia. Estamos mirando a vuelo de pájaro, como decimos, qué era lo que estaba pasando en esa Norteamérica donde iba a surgir nuestra iglesia, qué era lo que estaba pasando en los corazones y las mentes de aquellos líderes religiosos de aquel tiempo, y lamentablemente cómo el modernismo estaba entrando en las iglesias, algo que también lo estamos viendo en estos tiempos. Pero qué bueno que siempre hay un remanente fiel que busca la presencia tuya y sobre todas las cosas hacer tu voluntad. Guarda a cada uno de mis hermanos y mis amigos. Si hay alguno enfermo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tenga sanidad para sus vidas. Y si hay alguien hospitalizado, que pueda ser sanado y que regrese a su hogar. Si hay alguien triste, aburrido, Señor, que reciba el gozo y la paz tuya. Si hay alguien necesita económica, que tú suples sobre todas las cosas. Si hay alguien que necesita fe y esperanza, que pueda mirar, Señor, en ti y confiar en ti sobre todas las cosas. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amados, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana para continuar con nuestra historia del Nazareno. Así que Dios les guarde. Dios les bendiga. Hagan de esta alabanza que se titula Mujer Valiente de cada uno de ustedes. Mediten en ella, ya que describe cuánto nosotros nos podemos entregar a nuestros familiares, pero sobre todo a nuestro Señor. Mujer valiente es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida no se deja intimidar. Mujer valiente
es aquella que sufre caídas, pero se levanta y sana heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esta mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes esa vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios dobla tus rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther, y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther, y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. El Cristo, el Mesías. Ay, mujer valiente es aquella que en medio de pruebas y de circunstancias enfrenta la vida, no se deja intimidar. Oh, mujer valiente es aquella que sufre caídas, pero se levanta y sana heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes esa vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther, y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther, y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. El Cristo, el Mesías. Dios te bendiga.